Vivimos en una cultura donde nos hemos criado tolerando la mentira. Le llamamos mentiras piadosas o mentiras blancas y pensamos que no hacen nada. Y poco a poco dejamos que la mentira se haga parte de nuestra vida. Y sin darnos cuenta podemos terminar viviendo una vida llena de máscaras y completamente diferente a quienes realmente somos. Y la mentira hace mucho daño. De hecho, hay una historia en la Biblia que habla acerca de este daño. La historia mucha gente la ha malinterpretado y han pensado que tiene que ver con dinero, pero en realidad no tiene nada que ver con dinero, sino tiene que ver con la mentira. Para que entiendas un poco el contexto, la historia está en Hechos capítulo 5, pero en el capítulo 4 ocurre algo al final del capítulo 4 bien curioso, y es que un hombre llamado José, que los discípulos lo llamaban Bernabé, que era de la tribu de Leví, que vivía en la región de Chipre, vendió un terreno que tenía y toda esa ganancia se la llevó a los apóstoles para que se repartiera entre los necesitados que había en la iglesia en ese entonces. Y la historia cuenta que después llega una pareja llamada Ananías y Zafira que quieren imitar la generosidad de este hombre. Vieron lo que este hombre hizo y lo quieren imitar. Y dice así, Hechos capítulo 5 versículo 1, dice: había cierto hombre llamado Ananías que junto con su esposa Zafira vendieron una propiedad. ¿Ok? Y dice: y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Algunas cosas acerca de los nombres. Hay quienes creen que Ananías y Zafiras eran nombres en círculos de personas con mucho dinero. Eran nombres que se usaban en ese tipo de círculos. O sea, eran personas que tenían bastante dinero y vendieron una propiedad. No sabemos si es la única que tenían o tenían varias. Lo otro es que el nombre Ananías significa aquel a quien se le ha dado por gracia. Pero aquí lo curioso es que ellos dicen que habían dado todo lo que ese dinero produjo, así como lo hizo José de Chipre, que ellos lo habían dado todo, pero en realidad no lo habían dado todo. Y continúa la historia, dice: esto lo hizo con el consentimiento de su esposa, él se quedó con el resto, solo dio una parte. Hasta ahora ya estamos bien. El único problema es que él dijo que lo había dado todo. Continúa. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Dice: le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Cuando dice ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón?, lo que está queriendo decir es ¿por qué caíste en la tentación? Estás actuando como Satanás porque estás mintiendo. Si ves, la mentira es una característica de Satanás. Él es el padre de la mentira y Ananías está mintiendo, pero no le está mintiendo a cualquier persona, le está mintiendo al Espíritu Santo de Dios. Y luego mira esto próximo que dice, que es muy importante. Dice: la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Tú tomaste la decisión y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. Al final del día, la decisión es tuya. Aquí se está queriendo decir que la generosidad en el contexto del Nuevo Testamento es algo completamente voluntario. Nadie te está obligando. Era tu casa, nadie te obligó a venderla. Tú decidiste porque querías imitar lo que hizo José, porque tal vez el Espíritu Santo te movió a eso, pero luego lo dudaste cuando viste la cantidad que era. A mí eso me ha pasado muchas veces. A veces Dios me dice: ¿sabes qué? Quiero que des esta donación, y cuando veo la cantidad hay algo en mi corazón, hay una lucha interna. Yo creo que eso fue lo que le pasó a Ananías. Y luego Pedro le dice: y después que la vendiste, el dinero era tuyo para hacer lo que tú quieras. El dinero era tuyo para hacer lo que tú quisieras. Tú podías darlo como ofrenda o podías quedártelo. O sea, nadie te está diciendo nada. O sea, que el problema no tiene que ver con el dinero. Mira lo que ocurre. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No solo nos mentiste a nosotros, sino le mentiste a Dios. Y dice que en cuanto Ananías oyó esas palabras, cayó al suelo y murió. Y todos quedaron asombrados. Hay personas que dicen que Dios lo jugó en ese momento. Hay personas que dicen que el temor, porque en la iglesia primitiva se movía mucho, había un mover muy fuerte del Espíritu Santo, que el temor de Dios lo consumió y cayó en un shock. Y ese shock le produjo la muerte. En realidad no se sabe, pero murió. La Biblia dice que 3 horas más tarde llegó Zafira, la esposa, a buscarlo. Y Pedro le hace las mismas preguntas y ella miente. Y ella también muere. Pero aquí el problema
El problema no tiene que ver con que se quedaron con el dinero. Hay una conexión. La palabra que usa para decir que se quedaron con el dinero conecta con una historia en el Antiguo Testamento de un hombre llamado Acán que se queda con una parte del botín de una batalla que había que dársela todo a Dios, y él también dice, yo lo di todo y tenía una parte escondida. El asunto no tiene que ver con el dinero. El asunto tiene que ver con la mentira, que ellos mintieron. El asunto tiene que ver con hipocresía, que estaban viviendo una vida o tratando de proyectar algo que no es lo que realmente ellos eran. Están tratando de aparentar. Yo creo que hay varias lecciones que aprendemos aquí, me vienen varias a la mente. La primera es que no puedes servir a dos señores. Jesús lo dijo. A Ananías y Zafira se le olvidó esas palabras que dijo Jesús. Nadie puede servir a dos señores porque amarás uno y despreciarás al otro. Sí, el dinero tenía sus corazones. Santiago lo dice de esta manera. La persona de doble ánimo tiene caminos inestables. ¿Sí? Ellos habían sentido de parte de Dios, hicieron esa primera parte, pero hubo una lucha en sus corazones. Pero esa lucha está bien, y tú puedes ser sincero con esa lucha. Para mí es lo próximo, es la hipocresía. Dios no tiene lugar con la hipocresía, Dios no tiene espacio con la mentira. Es más, me atrevo a decir que la hipocresía y la mentira producen muerte. Y eso es lo que quiero que tú te lleves. Cuando una persona es hipócrita, cuando una persona miente, por muy pequeña que sea la mentira, por muy blanca o por muy piadosa que sea la mentira, esa mentira, con el tiempo, en esa área, en esa relación, en eso que estás haciendo, te van a alcanzar las consecuencias de esa mentira y algo va a morir. Algo va a morir. No es necesario mentir. La otra lección que aprendemos es que Dios se toma muy en serio su iglesia. Esta es la primera vez que aparece la palabra iglesia en el libro de los Hechos. Y Jesús dijo que él iba a edificar su iglesia y que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. La hipocresía y la mentira tenía que ser destruido. Él no podía dejar que eso entrara a la iglesia porque la iglesia tenía que avanzar. Pero esto es lo que quiero dejarte. Esto es lo que hay en mi corazón para dejarte a ti. La mentira y la hipocresía matan, pero la verdad trae libertad. Eso fue lo que dijo Jesús. Bendiciones.